ya que logré conocer las calles principales de Chamelecón, el barrio más grande de San Pedro Sula y uno de los barrios más temidos de la ciudad. Mi guía me quiso llevar a las colonias dentro del barrio que quedan al borde del río Chamelecón, las colonias más afectadas por huracanes Eta y Iota. Muchas personas me habían advertido no entrar a los bordos por las pandillas que gobiernan esos sectores, pero mi guía quiso que yo participara en un proyecto solidario ese día y también quiso que yo conociera un norteamericano que vendió todo para servir y vivir en la orilla del río. Después de comer las baleadas de Doña Carolina, decidí conocer los bordos de Chamelecón. ¿Para dónde vamos ahorita? Ahorita vamos para la colonia San Jorge. Acá es el río, allá. Sí. Vamos a ver el río. Aquí son cables de energía. Sí. Ay, cuidado el cable. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Ah, se habla español. Sí, más Pero o menos. preguntarle si habla inglés. ¿También? Ah, bueno, hablarle vos inglés, amor. Sí. Vos que vos pones para Habla ponerte la inglés. mascarilla. Sí, hablo inglés. How does this work, these buckets here? Extra, vamos a ver adentro. Los rótulos. So Wow. they show you how to Sí. put your hand. ¿Cómo lo limpia el agua? Ah, un gota de Así. cloro. Vienen las indicaciones. Extranjero como yo puedo estar caminando tranquilo, no hay problema. No, no hay problema. sí. La gente de aquí Sí, 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 específico sí. saben que si alguien viene, tal vez ellos pueden comunicar qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Y al final, pues, si consiguen ayuda, ellos. Sí, ¿verdad? Ahí. Sí, no te haría nada. No, Sí, no. sí, sí. Perfecto. Yo creo que a veces están mal informados porque yo creo que así como una persona que anda no anda haciendo nada cosa mala, Sí. no le pasa nada malo. No maten a alguien de por algo. ¿Verdad? Sí. Sí, aguas negras. Aguas negras, pero se destruyó eso. ¿Cuánto vale la piña? Bueno, esta chiquita vale en 10, esta que vale en 15, la grande. Deme 2 de 15 entonces, aquí para apoyar los comerciantes de Chamelecón, ¿verdad? ¿Usted vive por aquí? No, aquí no, pero sí. Chile jalapeño, mira. Chile, vaya, uno de estos. Este chile te lo voy a regalar. Vaya, muchas gracias. Me acabo de regalar un chile, lo miro bien peligroso. Gracias. Gracias. Bueno, aquí los un obsequio. Gracias. Por toda la información. Muchas gracias. No, está complicado aquí esa bajada, peligroso. Aquí es San Jorge. Aquí es San Aquí es Jorge. San Jorge todavía. Ahí están sacando lodo todavía. Arena. Un hoyo. Ah, un hoyo para el agua. ¿Qué cree que era esto? Una aquí? vivienda. Aquí era una vivienda, mira cómo está ahorita. Días, 7 meses después. Ay, el gato sobrevivió, mira. Ah, sobrevivió la llena. Sí. ¿Sabe nadar? No, lo sacamos. Antes había aguas negras. Sí, pero no, todavía tienen que arreglar el gobierno. Bueno, seguimos conociendo. Buenas. Gran trabajo tiene usted, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Sí, eso se recoge en el metal y lo venden. Nosotros lo recogemos y Sí. lo llevamos a la chatarrera, lo clasifican. Ah, ¿esto por cuánto puede vender? Por libra. Por libra lo venden. Oh. Se queda, hola. Hola. 2 maracuyá y 2 tamarindos, ¿qué dicen? Tamarindo. ¿Ya? Gracias. Sí. Bueno. Estos se llaman cocoillos. Sí. Pues para la calor. Para el calor. Es como un jugo congelado. Es un jugo congelado. Aunque aquí se perdieron todo. El amor para Maratón no. El amor para el equipo Maratón sigue aquí apoyando al equipo de fútbol. Todo se destruyó a su alrededor, Menos la iglesia. menos la iglesia. No se le ni Increíble. una tan sola lámina Sí. perdió. Hola. ¿Qué venden ahí? De productores, cargadores, memorias. ¿Qué tal? ¿Cuánto valen? ¿Cuál? Sí, eso por ejemplo. Te vale 1200. Oh, buena máquina, ¿no? 250. 250. ¿De dónde vienen ustedes? De la prisa. De la De la brisa brisa. del ¿Cómo se valle. siente andar en Chamelecón? Uno escucha en la noticia que no puede entrar a Chamelecón si no es de acá porque es peligroso, pero yo miro que ustedes vienen tranquilos, no hay problema. No hay problema. Sí, qué bueno, ¿verdad? Sí, que a veces... Aquí, todo esto sí. aquí es tranquilo. ¿Verdad? Sí, tranquilo. es que a veces en las noticias solo hablan de negatividad, pero no... se Pero sabe. ya, si fuera peligroso, entonces no Sí, no estuvieran aquí con Y todos ellos esos no son de productos, sí, sí. Nosotros Yo no somos soy de aquí no- tampoco, yo nosotros vengo somos- de Japón. Ajá. Sí. Nosotros somos de cofradía, ¿no? Ah, sí, sí, bien lejos, sí. Vaya, pues sí, muchas gracias por todo, sí. Bueno, Buena que suerte. Que vaya bien. Bienvenido a Honduras. Sí, gracias. El pastor Steve Petty es un norteamericano que tiene la meta de construir más de 100 casas en el barrio Chamelecón. Pronto sabremos cómo llegó a vivir en una de las comunidades más pobres y temidas dentro de Chamelecón. ¿Usted es de Honduras, pero vive en Estados Unidos o al revés? Revés. Revés, sí, sí. Yo vendo todo para venir aquí.
¿Cómo está? Bien. Mire, usted está en ¿Esto es qué? ¿Comida para el caballo? Bueno, aquí estamos con Steven, que tiene un gran proyecto de viviendas aquí en Chamelecón. Él puede contarnos un poquito más lo que ha estado haciendo después de ETA y IOTA. Aquí estamos en este sector, la entrada de la colonia, ¿verdad? Aquí. Es la iglesia y un lugar para enseñar. Soldadura y carpintería. Eso es, Es un sí, ejemplo. sí, talleres importantes. Mucho por mujeres, Sí, por cómo sí. empezar un negocio. O sea, es una lástima que las colonias más pobres antes de todo esto ahora han quedado en situaciones peor, ¿verdad? Por donde viven, pues cerca del río. ¿Cómo cuántas familias viven aquí? Uy, sí, hombre, que está extenso. Cuando pasó lo de los huracanes, muchas familias de este sector tuvieron que vivir abajo del puente. Entonces construir casas con 5 familias, nosotros ponemos los materiales. Ellos ponen la mano de obra. Tiene razón, You sí, know? sí, hombre. Wow, así como- ¿Cuántos han hecho? 18. 18 casas ya han hecho. Este del ministerio es. ¿Usted va a vivir acá? Sí. ¿Y esto qué es? Este negocio que empezamos por las mujeres hace lazo. Qué bonito. Yo- Bien amplio. Aquí van a poner el baño. ¿En cuánto tiempo puede construir una casa así? Pensamos en 2 semanas. 2 semanas. Sí. Ay, qué rápido. Luego a Honduras, ¿cómo es la historia? Como llegué en 2005, creo, yo vengo con un hombre que Honduras. Y la primer día, primer restaurante, primera mujer, yo pasaste 2 años. Oh, se conoció una hondureña. Después, sí. Y la primera hondureña que le dio comida se casó con ella. Sí. Oiga. Sí. Sí, hombre. Y son 2 años después. ¿Qué fue? ¿Que eran baleados o qué eran? No recuerdo. Sí. Baleadas. Baleadas, sí, eran Me baleadas. gusta, Sí, ¿no? hombre, sí. Es el mejor que vi. ¿Cómo ha sido la experiencia un matrimonio de 2 culturas, de Estados Unidos y Honduras? Es bien complicado, muy duro. ¿Cuáles son las diferencias más difíciles para superar? ¿De comida o...? No, No, verdad, la comida no hay problema. Es mejor en todo Sí, Centroamérica. sí, tiene razón. Sí, pero la cultura es... Las mujeres son muy celosas. Ah, las hondureñas son bien celosas, sí, eso he escuchado. ¿Es verdad, Axel? Sí. Ah, sí, está diciendo que sí. Ella tiene 2 hijas y yo adopté ellas. Sí, yo sé que ese tipo de proyectos tiene muchas dificultades. A veces problemas de terreno, problemas de gobierno, problemas de violencia o no sé cuáles han sido las dificultades. Pero Muy cada difícil. colonia está peligrosa, yo sé. Sí. Pero no tengo miedo Sí. porque mi situación es, si usted en un lugar donde Dios quiere, Sí, no tiene miedo. tiene razón, Es solamente cuando no está en el lugar Dios quiere. tiene razón. Entonces, Mira, tiene Steven, miedo. que viene de Nueva York, ya está construyendo una casa para él. Él va a vivir aquí en Chamelecón, aquí en el bordo, junto con la comunidad. Hola. Hola. Buenas. Aquí estamos construyendo. Sí, el lunes empezaron, ya tiene Sí, y tenemos ya el piso. la plataforma ahí. Platform. Mañana puede empezar con las paredes. Sí, qué rápido va. Sí. Steven, ¿usted cuántos años tiene? Ya, ¿Cuántos tiene? 50. 50 años. 50. A 50. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bueno, era una casa y ahora nada, solo lodo. Así aquí se ve que aquí antes era el baño de alguien. Steven, Sí. cuando habla la gente de afuera de Chamelecón, muchas veces es de mucha negatividad, de que es solo de peligro, cosas así. Y dicen que dentro del Chamelecón los lugares más peligrosos son los lugares cerca de los bordos, así. Pero nosotros estamos caminando tranquilo. No me siento eso de lo que la gente dice tanto. ¿Cómo se siente usted caminando aquí todo tranquilo? Sí, yo estoy tranquilo en cualquier lugar yo voy porque, como le dije, que cuando está en un lugar que Dios quiere, no importa, yo tengo seguridad. Los maneros, ellos cuidan, porque estamos juntos, y no molestan. Pero si usted viene aquí solo, Sí, ahí hay problema. sí. Hola. Buenas. Mucho gusto, sí, ¿quién se llama? Sí. Laura. Ella es de casa de ella. Ella Ah, es sí, un buen hombre. trabajador Sí, en hombre. las casas. Ella cota todo.
Todo, en serio. ¿En cuánto tiempo levantaron la casa? Ligerito, ¿Verdad? ¿En un par de semanas? como 2 semanas ya. Wow. No, tiene con razón, tiene unos brazos fuertes. Sí, hombre. Exhortadora. Sí. Hay bastantes personas de la comunidad trabajan en cañeras. Sí, ¿verdad? Sí. Pero lastimosamente se perdió bastante, ¿verdad? Producción. ¿Y el gobierno cómo está? Tampoco, de parte del gobierno no hemos No ha recibido ni una ayuda siquiera. En serio. No, ni se han asomado a visitarlo ni nada. ¿En Ayudas serio? Tiene más ayuda de China. de Y China, Japón. ellos, China, Japón son los que han ayudado para Sí, que sí. los chinitos sí. ¿Y el Steven? Steven, gracias a Dios que Gran Dios nos obra que envió está y haciendo, mire sí, cómo nos hombre. tiene con casa. Steven dice que hacer 80 casas se siente como una gota de agua dentro del mar. Pero para esas gotas, para esas 80 familias que sí han recibido la casa, ha sido la gran diferencia. Perfecto, me imagino que el nivel de educación aquí no es muy bajo, ¿verdad? No tiene el acceso a escuelas aquí. Es horrible. Sí. Vamos aquí. Aquí. que Es muy bueno. ¿no? Permiso. ¿Te gustó? Ah, aquí está ya la plataforma, ¿verdad? Gran trabajo que han hecho allá. Bendiga. Sí, sí. Wow. El de Japón. ¿Te gustó, Chico Guillermo? Sí, se la nota, ¿verdad? Bienvenida Mucho aquí a gusto, Honduras. gracias, gracias. Bueno, aquí está, aquí hay un ejemplo de cómo quedaron las casas, la mayoría de las casas aquí en este sector de Chamelecón, totalmente destruida. Mira las camas, una pila profesional donde guardan el agua, pero esto es una refrigeradora, ¿verdad? Era. Pues nos encontramos pues desde el restaurante Monterrey nuevamente. Esta comida pues fue donada por nuestro amigo Mar Rodríguez, allá en Estados Unidos. Aquí se ve las familias y pueblos de Chamelecón muy unidas. Eso, me encanta ver eso y ser parte de esta gran actividad. Bueno, vamos a llevar la comida al carro, bastante arroz, 100 platos de arroz. Bueno, estamos con Isabel, que tiene un gran negocio aquí de elotes. Un poquito, nada más. Wow. Más limón, sí, otro ya, poquito de sí, limón. un poquito de limón. Un poquito de limón y sal. Échale ahí. Esto se llama elote cocido. Lote asado. Elote asado, sí. Elote Vamos a... Más sal. Sí, un poquito. Qué rico. ¿Cuántos años tiene de estar vendiendo elote usted? Tengo más de 20. Más de 20 años perfeccionando el sabor esto. Para saber cuándo está bien cocido, ¿verdad? A la perfección. Vamos a probar este delicioso elote. Vamos a ver. 20 años. Tiene razón. Eso está increíble. Tienen que venir a Chamelecón para comer esos elotes, son increíbles. Aquí están lo que de maíz, hay un tamalito montuca con carne. Aquí es molido, el maíz molido. ¿Cómo se llama? Montuca. Montuca se llama. ¿De qué es hecho esto? Hecho de elote. Del Es elote. hecho del mismo El elote. elote lleva carne en medio. Adentro lleva carne. ¿Usted los hizo? Sí. Y ella ¿Cuántos los años hace. lleva de estar preparando? 15 años tenía. 15 años. Desde 15 años que tenía. Ahora tiene unos 20, entonces lleva como unos 5 años haciendo estos tamalitos. Vamos a ver, montuca, ¿verdad? Bueno, vamos a probar, ¿verdad? Con su permiso, vamos a ver. Wow, está muy dulce, fíjate que qué rico. Ay, para acá. Carne adentro. Brutal, eso está demasiado bueno. ¿Dónde lo hacen? ¿En tu casa? Sí. Es un gran proceso, ¿verdad? ¿Cuántas horas para preparar esta? Un día antes se pela el elote, al día siguiente ella lo va a moler, lo raspa, lo va a moler y ya a mediodía ya está la venta ya. 3 días de preparación y amor de Doña Rosa para entregar y vender este delicioso montuca. Vamos a darle la última mordida. ¿Le gustó porque se lo Me comió todo? encantó. Aquí estamos en la casa de Don Jesús. Jesús, cuénteme, ¿qué tenemos aquí en las bolsas? Donación de ropa. Vamos al bordo ahorita. Sí. Bueno, Trae comida de parte de Yo Soy Chamelecón. Sí. Hola, ¿podemos ver esto de los lazos que Steve me estaba hablando de eso? Esos son. Así comienzan.
soltando nudos. ¿Y cómo, Ahí está pegando ella ahorita, ¿ves? Está cómo, pegando. cómo funciona esto? Vamos a ver. Sí, qué- ya voy a ir a pegar. Ahí ve, ahí está pegando Mira, ella, ¿ves? tiene una vela, ¿qué es eso? Ok, Una ok. vela, sí, vela. Se los pegan así. Ujú. Wow. ¿Cree que puedo probar esa técnica? Vamos a ver si puedo. Con gusto, papá. Si no me quemo, nada más, no, vamos a ver. No, ya lo voy a enseñar yo para Sí. que no se quede. ¿Cómo está el arroz? ¿Todo bien? ¿Sí? Mire. Ok, vamos a ver cómo es. Pregunta. Ok. Y Arriba del lazo. ¿Sí? Abajo, Sí. aquí solo va a sentir el vapor de aquí y que se haga brea, que se haga... que se hacer- derrita. Sí, sin miedo. Acérquelo. No, abajo, solo. Sí, eso Te voy yo a creo hacer que sí, uno. tiene que verlo bien para saber. Aquí solo da la calor aquí. Y Se mete lo pegan. en medio. Ya se me dijo. Ahí quema usted también dedo. No, mejor. Miren, si usted hace poquita brea y le hace aquí, le hace así, no se quema rápido. La voy a creer, yo voy a creer en usted. Hazle el rollito. Dame, Yanni. Agárrelo a la punta. Cuidado que me está empujando un niño. Ahora, Ahora ya. ya, sí, y métale que y medio. Ahora apriétale y ya le medito. ¡No, Así rápido Me dijeron que no se quemaba. ¡Rápido! Salió raro, pero fue mi primer intento. Y se me quemé. Gran trabajo. Se quemó. Este tiene la mira. Vamos al torno y quiere que Wow, calidad. Gran trabajo para ir a vender, ¿verdad? Miro que Don Jesús y todos del canal Yo Soy Chamelecón están repartiendo ropa, donado. A veces cerca, a veces lejos. Que tal vez hay varios niños que tal vez no iban a comer hoy. Tal vez había niños que mañana no iban a tener ropa. Pero ahora al esfuerzo de ustedes y todos los de Chamelecón que están aquí, están afuera, todos juntos, se puede pues. Así es. ¿Cómo se ha sentido ahí representando al Soy Chamelecón ahí? Esta camisa lo voy a poner con mucho orgullo en todas las partes donde voy a caminar aquí en el país de Honduras y lo voy a llevar para Japón y Estados Unidos. Para donde viajo, siempre voy a llevar este recuerdo conmigo, la gran camisa de Chamelecón. Así es. Soy Chamelecón. Ahora vamos a ir a ver el último paso para hacer lazos. Bien interesante este proceso, ¿verdad? Sí, sí, hay bastante ejercicio supuestamente. Vamos a ir a ver cómo es, ¿verdad? Bueno, aquí estamos con Ingrid, con ese gran proyecto. Venga. ¿Sí? ¿Ya me estás poniendo a trabajar? Vamos a ¿Qué ver. va a hacer? Hola. Ponemos aquí. Sí, se pone aquí. Se le abre acá, Ujú. pone este aquí, Esto aquí. vaya. Corra. Jale. Dale, No, jale. despacio, jale. Jale. Así, caminar. Sí, Lito, llévelo hasta donde tiene que parar. En serio, todo eso. Sí, no es jale. ¿Qué es lo que está haciendo? Está enrollando para hacer el lazo para guindar ropa. Es sencillo. Dele. Está. Trenzando. Sí, está haciendo la trenza. Así. Sí, dele, ya va a ver cuando Wow. ya esté templadito, usted va a parar y va a Y mirar la dando diferencia. vueltas y vueltas y vueltas. Dale ahí. Fuerza es ella. El segundo paso es, se Ah, clava de aquí, pone acá ¿sí? y yo me traigo aquel. Sácalo. Bonita. Ahí. Aquí lo hacemos una como colita aquí para que nos salga esto. Wow. Ay, se me- Estira, Nito. Estire. Tírenmelo. Aquí. Sí, aquí. Sí, aquí. Aquí. Ujú. Aquí se le hace para que salga el asa, usted agarra esta de abajo, sácalo, Nito. Para que quede así y él lo estira. Suéltelo. Mire para dónde giró, ahora dele. Cuidado, Kene. ¿No? Sí, ahí está. Sí, acá. Eso es todo y aquí hasta el lazo. Wow, ya Ahí hecho. está. ¿Mire? Nosotros ayer hicimos y como no, bueno, no nos hemos puesto todo el día, pero sí nos pusimos ayer desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la noche, hicimos, ella hizo 3 docenas y media, yo hice 2 docenas y media. ¿Y por cuánto venden uno de esos? Esto así,
Lo normal que se vende es a 40 pesos, pero nosotros como empezamos lo estamos vendiendo a 35 cada mes. 35 por todo eso. Sí. Las personas que van a ver el video, ¿cómo pueden estar en comunicación con usted? Well, tengo email, siempre eso, WhatsApp, número, y tenemos un... ¿No tienen TikTok o...? No, No, nada, broma. Tengo Sí. mucho. En el próximo video, quise ver si algo que Don Jesús me había asegurado era verdad. Él me había dicho que la mayor parte del barrio ya era suficientemente tranquilo para caminar solo y hasta en la oscuridad total de la noche. Solo había una manera para ver si era verdad.